y cuando termine el tiempo seguirá el siguiente. Oswaldo va primero. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Claro. Gracias. ¿Y alcanzan a ver la pantalla? Apenas está cargando. ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve ya. Bueno, mi nombre es Osvaldo García Paniagua y vengo a presentarles avances de mi tesis. En la tesis este es el capítulo número 3 y lo denominé Los obreros de la fundidora de Ábalos y su incursión al sindicalismo 1911-1944. Uno de los subcapítulos de este capítulo lo llamé Movimientos Huelguistas, que es de 1911 a 1923. Pues para empezar, cabe señalar que no hay que olvidar que los mineros junto con los textileros fueron de los primeros proletariados del país. Entonces, una buena parte de estos obreros eran campesinos y migraron a lo que vendría siendo parte de la ciudad y comenzarían algo que sería la urbanización. Las primeras demandas de estas huelgas que hubo en este primer lapso de 10 años son por carbón, o sea, el requerimiento de carbón para trabajar y despidos injustificados. Para estas fechas estuvo Abraham González como gobernador de Chihuahua y lo que vendría siendo el Estado con minúscula era quien, pues de cierta manera, perdón, era el Estado con mayúscula, era quien fungía ¿no? como mediador, pero aquí la diferencia es que Abraham González pues le rendía cuentas a la sociedad Terrazas Krill, por lo que siempre dejaban de cierta manera a los Guggenheim Mazarco fuera de estas mediaciones, ¿no? Para 1911, bueno, más o menos por ahí del 16, le toca mediar ahora a Ignacio C. Enríquez, pero aquí el problema es que poniéndonos en un contexto, está lo que viene siendo esta guerra civil, no la Revolución Mexicana, entonces, pues tomaron el ferrocarril, entonces la principal afectación era que el ferrocarril de Chihuahua a Tampico, o Tampico-Chihuahua, estaba tomado por los revolucionarios y no lo dejaban pasar, por lo que había desabasto de carbón. El otro
tren que estaba tomado por la guerra era el del Chihuahua Pacífico. Ese es el que proporcionaba madera. Entonces estuvieron en desabasto por 3 meses. Para 1913, Azarco empieza a meter más las manos en lo que es la fundidora y empieza a construir muchos asentamientos urbanos. Aquí hay que destacar que hay una oleada de extranjeros que venían de cierta manera a ofrecer sus servicios, ¿no? Tenían ciertos oficios. No hay una regulación. La única regulación que había entre empresas, en este caso mineras, y los obreros o campesinos, era algo que se llamaba el Reglamento de la Policía Minera y Seguridad en los Trabajadores de las Minas. Ese reglamento entra en 1917 al artículo 123 y ese 123 es el que lo convierte hasta 1931 en lo que viene siendo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta legislación, que en este caso el Estado, ahora con E mayúscula, comandaba, pues hace que los oligarcas locales tengan cierta presencia o cierto manejo de estos empleados. Entonces, es una forma de entrar a lo que en su momento tanto Juan Luis Arriaga como Federico Besserer llaman mexicanización, ¿no? Que se da hasta 1980, pero en varias etapas. Entonces, la primera etapa de esta mexicanización se da en 1918. ¿Qué es la mexicanización? Bueno, la mexicanización es el cambio de razón social. Entonces, a raíz de todos estos movimientos, empiezan a subir de tono y obviamente ya no se llaman demandas, ¿no? Ahora hay un pliego petitorio. Hay un cambio de nombre. Azarco ve que la revolución lo está afectando, entonces empieza a ver en esta mexicanización, pues de ser la alianza Guggenheim-Azarco, empieza a ser Azarco Mexicana. Entonces, en estas demandas se empieza a ver como una conciencia de clase, ¿no? La clase obrera empieza a pedir mejores salarios, mejores condiciones laborales, modificaciones al artículo 123. Aquí los contratos eran por 3 meses, a eso me refería con despidos injustificados. Entonces ellos querían que se modificara esa parte del artículo para que con el tiempo, que fuera por tiempo indefinido y poder crear antigüedad. Para 1923, estas pugnas ya le tocan al exgobernador Ignacio Severino Enríquez. A su vez habla con Álvaro Obregón, pero Álvaro Obregón no lo quiere ayudar y por ende, le contesta que este tipo de problemáticas son locales, por lo que tiene que cuidar los intereses extranjeros. Esto hace que él lleva este mensaje, lo lleva a los obreros y pues obviamente que las huelgas se enardecen y se empiezan a volver violentas. Entonces a los extranjeros inversionistas ya no les toca esta parte. Entonces en el 23 estallan desde el 21 hasta el 23, estallan los obreros ya de forma violenta y pues se considera que en esta parte, en este primer decenio, hay esta adquisición de conciencia de clase y hay intereses. Un segundo subtema es tintes ideológicos y situaciones cambiantes de 1924 a 1933. Aquí la gráfica lo único que arroja es que vean una comparativa de que aunque hubiera otras inversiones extranjeras, la oligarquía local, en este caso la asociación, este monopolio, Terrazas Krill o Terrazas nada más y aliado con otras familias, son los que gobernan el Estado, ¿no? Aquí nada más la gráfica muestra que, por ejemplo, si la familia Terrazas tenía, y sus aliados obviamente tenían 7,500 trabajadores, la Zarco contaba con 1,500 y de Potosí Mini contaba con 300. Eso es nada más para que vean la magnitud del poder de sus oligarcas. Aquí empiezan a haber todavía más conciencia de clase en estos tintes ideológicos
y los obreros de Azarco primero eran, como les dije, eran campesinos y solo tenían o podían abstenerse a tener empleos como paleros, barreteros, carpinteros, ademadores, etcétera. Eran puros sueldos bajos. Entonces, toda esta oleada que llegó entre 1911 y 1923, de esta oleada de extranjeros, italianos, chinos, japoneses, americanos, bueno, norteamericanos, son los que agarraban las mejores plazas, ¿no? Los mejores oficios. Entonces, para 1925, entre 1925 y 1927, una de las demandas que ya piden estos obreros es la salida de estos extranjeros. Entonces, aparte de pedir la salida de esos, porque ellos querían escalafonar, querían ganar más dinero y querían mejorar su calidad de vida. Entonces, dentro de este ahora nuevo pliego petitorio, pedían también la desaparición de las tiendas de raya, los reajustes salariales, el reconocimiento ya de las organizaciones, ya hacían asambleas, ya se juntaban, no eran un sindicato sólido todavía, pero ya querían ese reconocimiento, escalafones, jornadas laborales de 8 horas. Entonces, aquí a nivel nacional empieza a haber una influencia, ¿no? Empezamos a ver a la CROM, empezamos a ver a lo que viene siendo el grupo de Luz y Fuerza, el de ferrocarrileros, el de obreros, que empiezan también, ¿no? No solo estos suelos de Azarco no hacen todo solos, necesitan una influencia. Entonces, para el 28, entre el 28 y el 30, se forma el Sindicato Progresista Minero de la Fundidora de Ábalos. Sí, pero ya encaminado. Era un sindicato progresista, sí. No era ningún sindicato formal. Perdón, se me mueve la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para el 33, los empresarios extranjeros ya y la oligarquía local dicen, no, pues ya esto ya explotó, ya los obreros ya de plano exigen cosas mejores y ya no se van tan fácil, ya no los podemos rechazar tan fácil. Entonces, un boom o una problemática que se da es que en el 29 la Gran Depresión de Estados Unidos hace que los extranjeros se vayan y todo el mundo dice, bueno, ya los obreros mexicanos, en este caso en Chihuahua, ya van a tener mejor calidad de vida y ya van a tener un mejor salario. Aquí el problema no era ese. Aquí el nuevo problema es que los extranjeros que trabajaban aquí localmente ganaban en dólares. Entonces, el obrero, el Estado, tanto el Estado con E mayúscula como los empresarios extranjeros empiezan a reconocer estas partes del trabajador, le empiezan a reconocer derechos, pero le siguen pagando en pesos. Entonces, hay una gran diferencia que se consolida hasta 1934. En este subtema, el sindicalismo en Ábalos, podemos ver que el sindicato se refuerza, el sindicato sigue su camino, pero al paso de los tiempos ya va mejorando su calidad de vida, va mejorando sus prestaciones y va mejorando muchas cosas. El problema es que también de cierta forma lo sigue afectando la mexicanización, que esta mexicanización por ahí de 1965 entra en su segunda etapa, que es cuando ya se van de aquí los Guggenheim y los Yazarco y se queda Industrial Minera S.A., pero ese ya será para más adelante. Entonces, ¿qué pasa con este sindicalismo? Bueno, en el 1934 se lleva una asamblea nacional en Pachuca Hidalgo y se conforma lo que viene siendo el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. A Chihuahua le toca, perdón. Te restan 3 minutos. Ok, gracias. Le toca hacer la sección 10 y empieza a ver cómo este sindicato se empieza a transformar. Este es un contrato de arrendamiento, pero se queda, es una eliminación, perdón, del contrato de arrendamiento, la afiliación al sindicato, los carnets de afiliación y empieza a mejorar. Nada más es cómo empieza este sindicato del CESUM. Por ejemplo, esta confederación, perdón, cómo se impulsaba por el Partido Comunista, pero se van a la CTM y luego la UCM y terminan en una consolidación sindical.
como conclusiones, bueno, los obreros regularon la estabilidad laboral y esto permite una clase media rural y un proletariado relativamente estable. La Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra del 29, la Gran Depresión, perdón, se desarrollan y son factores, ¿no?, para que avance también la economía en México, pero de cierta manera y en ciertas etapas también lo frenan, porque se disminuye la demanda, entonces va bajando la exportación, se desbalancea la balanza comercial y en esta cadena de exportaciones empieza otra vez las huelgas, empiezan movimientos por el desabastecimiento laboral. En la actualidad, los obreros, a pesar de que siga existiendo los sindicatos, ¿no?, también estos obreros industriales, a nivel nacional, cada vez se enfrentan a condiciones más tecnificadas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez es más, ya no importa tanto un sindicato industrial. Aquí, aunque tenga tintes anarquistas y tenga una asociación gremialista y hay un mutualismo y una conciencia de clase, no quiere decir que no va a ser suplantado por las máquinas. Esta sería mi bibliografía. Disculpen el tiempo y será toda mi parte. Gracias. Muchas gracias. El siguiente es Quiterio. Listo. Tururú. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Es que nada más veo la presentación. Sí, viejo. Bueno, de todos modos no hay falla. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los juegos de azar y su clandestinidad en Chihuahua en la primera mitad del siglo XX. En este caso les voy a presentar una parte de la investigación que estoy haciendo. Entonces, les voy a comentar sobre el estudio de casos. Estos casos que he revisado del Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, me sirven para crear para hacer similitudes con otros trabajos de autores de la misma línea de investigación sobre los juegos de azar, para ver y observar algunos cambios que se han realizado desde las legislaciones hasta pues el tipo de personas que practican los juegos. Bueno, como contexto, quiero explicar que los juegos de azar estaban prohibidos. ¿Cuáles juegos de azar estaban prohibidos? Pues los naipes y las peleas de gallos. Esto desde inicios del virreinato. Este juego fue traído por los peninsulares desde las primeras conquistas aquí, dentro de América. Ok, entonces, ¿quiénes eran los que estaban en contra de los juegos de azar? Pues obviamente la corona y la iglesia. La corona mencionaba que lo veían como un trabajo porque obtenían ganancias y beneficios, pues los ganadores, algunos en los naipes. Entonces era un trabajo deshonesto, una manera deshonesta de obtener dinero, ¿no? También mencionaba que era la principal ruina de muchas familias, ya que muchas personas, cuando ya no tenían nada que apostar, o sea, dinero, apostaban sus prendas o incluso artículos de ellas personales, de su familia, o incluso herramientas del trabajo. Esto lo sé por el estudio de casos que ahorita más adelante voy a mencionar. Ok, del lado de la iglesia, mencionaban pues que el juego era del diablo, ¿no? Como siempre. ¿Y por qué lo relacionaban con el diablo? Porque mencionaban que el practicar los juegos de azar tenía que ver con la suerte y la suerte tenía que ver con un tipo de magia. Entonces, pues la magia y la iglesia, pues como ya sabemos, no se llevan ni nada de eso. Además, también mencionaban que al practicar dichos juegos, al practicarlos, cometías dos pecados capitales, que era la avaricia y la pereza. Entonces, por ello se empezaron a crear legislaciones en contra de ellos, decretos, bandos,
cédulas reales dirigidos a los juegos, a los jugadores, a los espacios públicos donde se jugaran, hacia las personas. En conclusión, existen mucha legislación sobre eso. También mencionaban allá en la corona iglesia que los juegos de azar eran los iniciadores de desgracias y problemas, ya que en ocasiones se creaban riñas entre los mismos jugadores e incluso llegaban a haber personas pues, fallecidas. Bueno, otras cosas sobre los juegos, ¿por qué los prohibían? Bueno, ya lo dije. ¿Cuál era el juego más subido? Pues los naipes. Los naipes porque era muy fácil jugarlos. Y voy a mencionar otro tipo de legislación que crearon pues estancos para los naipes y para los gallos. Los estancos es un monopolio que está directamente controlado por la corona. Entonces, básicamente controlaban la venta y la producción de los naipes. Asimismo, en los lugares donde se llevaban a cabo los juegos, así como le llamaban en la época picaderos o arrastraderos, debían estar supervisados por personal al mando de la corona, ¿no? Para que no existiera problemas. Entonces, pues era prohibido, sí o no. Bueno, pues sí y no. O sea, te permitían jugarlo, pero con baraja de la que producía la corona, ¿no? O sea, ¿quieres jugar cartas? Bueno, pues entonces tómate mi baraja y vas a tener que, si quieres apostar, vas a tener que limitarte a estas reglas que te voy a poner, y si no, pues las sanciones, las más ligeras eran económicas y las más como que crudas era recibir azotes, o incluso ya en el México independiente, desterraban a las personas, las mandaban al norte del país, pues aquí porque no estaba muy poblado, eran como castigos más severos. Entonces, pues hay algún poco del contexto. Y además, algunas legislaciones mencionaban que las autoridades virreinales, ni los militares, ni la iglesia podía practicarlo ni beneficiarse de los mismos. Entonces, ya lo voy a dar a la otra. Ok, como ya les había dicho, en esta ocasión voy a hablar sobre estudio de casos. Para ello hice un análisis historiográfico. He analizado casos de diversos autores. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan los autores que he estudiado? Bueno, ellos estudian el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Del siglo XX, la verdad, no he encontrado, pero ahorita voy para allá. Entonces, a lo que han llegado ellos al analizar sus trabajos es que las autoridades virreinales, militares y la iglesia eran las principales personas que fomentaban los juegos de azar en la época virreinal, en el México independiente, como pues establecían casas de juegos, ponían su rentabilidad para entrar a una casa de juego, diversas cosas. Entonces, obviamente, pues no pagaban impuesto a la corona porque esas casas de juego eran ilícitas. Y un caso muy así breve de uno de los autores se llama Eduardo Flores. Ocurrió en 1819 en Guanajuato. Lo que expone en este caso es que un integrante de una casa de juego, un trabajador de una casa de juego, denuncia pues la casa de juego donde trabajaba. No me acuerdo por qué motivos. Lo que quiero que sepan de aquí, que se lleven, es que la casa de juego pertenecía a un capitán del ejército. O sea, él era el propietario de la casa de juego, él obtenía los beneficios y él pues tenía a su gente ahí pues trabajando. Entonces describe el lugar, menciona que al lugar asistían personas de clase alta y de la clase popular, y el lugar estaba dividido en espacios dedicados para la clase alta y para la clase baja. Esto lo hacía con el fin de que no existieran problemas, porque como hace un momento lo mencioné, entre los jugadores se peleaban ya que porque uno no quería pagar, porque hizo trampa, cosas de esas muy comunes que actualmente podemos todavía observar en cualquier tipo de juego. Pero pues aquí sí se iban a los extremos. Incluso el autor Álvaro Vázquez Mantecón menciona un caso donde un viajero de
extranjero visita la Ciudad de México y presencia cómo navajean a otro jugador porque este no lo quiso pagar la apuesta. Bueno, entonces en sí, esos son algunos de los casos de estudio que presentan los autores. Entonces, por estas cosas, por todo lo que mencioné, los juegos de azar, como los naipes, bueno, hacen énfasis siempre toda la legislación en los naipes, en las cartas. Estaban como que, yo los puedo llamar, bueno, yo podría llamar regulados, o bueno, también controlados, porque al fin de cuentas, pues los practicaban, ¿no? O sea, les digo, te dejaban jugar, pero bajo sus reglas, con el fin de que no ocurrieran tantas tragedias. Ok, pero para el siglo XX, como ya les mencioné, pues no hay nada, pero del lado de Chihuahua sí hay. Entonces, yo encontré en el Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua el caso de Gregorio Torres. Es algo similar a los que les acabo de comentar y a otros que pues no me da tiempo de comentarlos, pero ahorita más o menos lo voy a ir desarrollando. Ok, todo ocurre en la ciudad de Chihuahua, la colonia Santo Niño, el 23 de agosto de 1926, en una cantina denominada Mi Cantón. Lo que ocurre ahí es que a raíz de una denuncia, pues me imagino que anónima, llega la policía, hace una incursión a la cantina, encuentra a 4 personas alrededor de una mesa y dentro, bueno, puesta en la mesa está un tapete verde, dinero y naipes. Entonces, pues básicamente están practicando juegos de azar, están jugando naipes, pero pues eso no es bueno, sí, también es lo importante. Lo más importante de esto es que dentro de las 4 personas que estaban en la mesa se encontraba el licenciado Socorro. Él en aquel entonces era el presidente municipal de Chihuahua. Entonces, él al momento de que se los quieren llevar, pues impone su autoridad en contra de la policía y pues al final de cuentas solamente se llevan detenido a Gregorio Torres, pues porque era el dueño del establecimiento, pues ni modo que corriera, iba peor yo creo. Entonces, el presidente municipal junto con las otras 3 personas pues quedan libres y el caso de Gregorio, pues a él sí aquí está la imagen, no se alcanza a leer, pero se lo voy a leer, dice que es el tercer renglón, como la mitad dice, resultable del, no, bueno, perdón, les voy a leer, consiste en juegos prohibidos. Aquí ya están dictaminando que realmente es que va a ser procesado por juegos prohibidos, solamente Gregorio Torres. Entonces, lo que ocurre, lo que hace el policía, pues se enoja, ¿no? Porque, bueno, uno está peleando, bueno, está haciendo su trabajo, mientras el otro está, pues, rompiendo las reglas. Entonces, lo que hace el policía, el que llevaba a cargo la redada, es sacar unos antecedentes que habían ocurrido en abril del mismo año, en donde se le habían contado otra al mismo presidente municipal practicando juegos de azar, pero en aquella ocasión sí se le sancionó con 10 pesos y en esta ocasión ni siquiera lo llevaron a la policía, ¿no? A la comisaría, a que se le revisara, se le tomaran los datos. ¿Por qué? Pues porque menciona ahí que hizo abuso de autoridad para, pues, evadir el problema. Entonces, como les mencioné, el caso se extendió por 3 meses. Solamente el único enjuiciado fue Gregorio Torres. ¿Y cuál fue la resolución final? La resolución final fue una sanción de 50 pesos. Era pagar 50 pesos o permanecer en la cárcel durante 15 días. Por otra parte, la baraja fue destruida. Y la baraja fue destruida para que no existieran problemas como los que ocurrió en abril. Se me olvidó decirles, lo que sucedió en abril es que mencionaban que la baraja que habían encontrado en la mesa no era de ellos, sino que era la que habían recogido en abril al mismo licenciado Socorro, pero le estaban, como que estaban alterando la escena del crimen, así como ahorita actualmente. Criterio, te restan 3 minutos. Ok, sí, ya, ok, a manera de conclusión, puedo, bueno, como reflexiones finales, perdón, puedo hacer una comparación con los casos mencionados anteriormente del siglo XVIII y XIX. Todavía existe el roce entre autoridades, hay autoridades que tratan de erradicar el problema y otras que pues son afectos a los juegos de azar. Las casas de juego ilegales se siguen presentando
la legislación está activa pero limitada, y asimismo dentro de la legislación, pues como se dieron cuenta, ya no azotan a las personas o las destierran, simplemente una sanción económica o privar de la libertad pensaban que era suficiente. Los naipes continúan imperando dentro de la sociedad pues chihuahuense, se les continúan llamando juegos prohibidos a los naipes por diferentes razones de la legislación, que no puedo mencionar en este momento, pero a ver si después, en otra ocasión. Las penas, ya lo mencioné, son bajas y existe la mezcla entre estratos sociales, eso por el caso que mencioné primero, en donde estaban divididas las casas, bueno, la casa de juegos solamente había dos, estaba dividida en dos para las clases altas y las bajas, y aquí en Chihuahua pues estaba el presidente municipal jugando pues con personas de clase, bueno, no sé si llamarlo media porque menciona el texto que eran carniceros, bueno, tenían oficios así como que, pues para humildones, por así decirlo. Entonces, esas son mis reflexiones finales. Aquí está mi bibliografía y fuentes, y nada, pues GG, saludos a mi hijo el Fermín y a mi novia pues Rubí, y gracias, sigan disfrutando la semana de la historia, saludos a todos. Listo. Muchas gracias por tu participación. Sigue Uriel Hernández, pero ¿sí llegó o no llegó? No sé. Bueno, pues entonces continuamos con Isaac. Nada más, ¿sí me escucho? Sí, mijo. Bueno, ¿se nota la pantalla? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Está en grande? Sí, ahí está, mijo, ya está presentando. Bueno, hola, mi nombre es Isaac Contreras Guerrero, estudiante de la licenciatura en Historia y curso octavo semestre. Bueno, mi presentación sí es un poco diferente a la de mis compañeros porque yo no vengo a presentar como tal cual un avance de tesis, sino más bien pero lo que hice fue problematizar mi contexto y de aquí sacar como un estilo de ponencia, una versión ponencia. Bueno, le lleva por título Cuando el radiador explota, el temperamento también. Operación Intercepción entre Ciudad Juárez y El Paso, 1969. En mis fuentes primarias son principalmente cartas, unas cartas, entrevistas y transcripciones de entrevistas y cartas. Las entrevistas son comúnmente son entre secretarios, homólogos, ya sea de relaciones exteriores, que me encontré en el Archivo de Seguridad de Estados Unidos, y también el Paso Time, que es el periódico. Bueno, antes de entrar de lleno a la temática, me gustaría explicar un poco qué es una agenda interméstica. Bueno, la agenda interméstica últimamente se ha puesto de moda, o últimamente, no, bueno, no de moda, últimamente es como de los temas más innovadores dentro de del rubro de las relaciones internacionales, o de la disciplina de relaciones internacionales. Es una agenda interméstica, básicamente es esta relación que tienen los problemas de manera internacional, tanto de manera doméstica o en la vida común, como es el narcotráfico, es la migración, incluso impuestos, aranceles, bueno, entre otros aspectos. Bueno, el narcotráfico entra dentro de este rubro de la agenda interméstica, y pues creo que ha sido un gran problema. Es algo que no, bueno, normalmente o el siglo pasado se hacían muchas políticas de manera de relaciones exteriores más que de una agenda interméstica, y es por eso que sucedían problemas como el que está en la caricatura de la imagen, que básicamente una ama de casa le está diciendo al gobierno americano que cómo sus políticas, bueno, han afectado, bueno, que si también a ella, que si también con ella piensan romper como cierta relación, como lo habían hecho con Estados Unidos. Hay que recordar que tenía, bueno, esta es de 1969, 5 años antes había roto el tratado, bueno, sí, el plan de Braceros, entonces pues ahí había como una ruptura. Entonces pues es más o menos lo que es una agenda interméstica, y es como el enfoque que yo le doy al narcotráfico en este sentido.
Bueno, ¿qué es la Operación Intercepción? Operación Intercept, así se le dice en inglés, ahí disculpen mi mal inglés. Bueno, fue una política bilateral entre México y Estados Unidos para detener y retener el tráfico de marihuana y derivados del opio a lo largo de toda la frontera. Se instauró el 21 de septiembre de 1969 y las detenciones eran por vía terrestre, aérea y marítima. Su objetivo no era una detención masiva de personas, sino que más bien solamente trataban de retener las drogas en la frontera. Y el prototipo de esta política se desarrolló en Ciudad Juárez, o sea, se desarrolló en Ciudad Juárez 8 días antes del 21 de septiembre. Bueno, para dar un poco de contexto a esta problematización, hubieron dos tipos de juntas que abrieron paso a la Operación Intercepción. Una fue las juntas informales entre Julio Sánchez Vargas y Richard Kleinstein. Richard Kleinstein era quien presidía el Grupo Presidencial Especial de Acción contra Narcóticos, Marihuana y Estupefacientes. Bueno, este grupo especial se encargó de formular algunos manuales y algunas investigaciones en pro del daño que hacía la marihuana a los jóvenes y todo el daño que hacía a la sociedad americana, y cómo el problema en realidad no era Estados Unidos, sino que ellos afirmaban que el problema era México, ya que era donde se producía droga y por donde transitaba droga proveniente de Sudamérica y de Europa. Entonces, pues ellos veían como fuente del problema a México, es por ello que empezaron como este tipo de pláticas. Bueno, la situación en México respecto a las drogas, antes, en este mismo año de 1969, México había implementado su mayor operación antidrogas en febrero. Entonces, México estaba trabajando al respecto, pero pues Estados Unidos no lo veía lo suficientemente eficiente. Y pues dentro de las recomendaciones que le hizo Kleinstein a Julio Sánchez Vargas, fue que tenían que controlar primero que nada los plantíos de marihuana. ¿Y cómo los iban a controlar? Pues bueno, primero que nada que tenían que invertir en tecnología de navegación y en radares para poder localizar estos campos, que aplicaran herbicidas y que aplicaran lanzallamas. A lo que Sánchez Vargas le dijo que no iban a hacer nada de eso, que todas las recomendaciones que estaban haciendo las iban a pensar e implementar después de que se implementaran en Estados Unidos y que los efectos fueran positivos. Entonces, pues esto ocasionó un disgusto en Richard Kleinstein, que pues fue con Nixon a decir cómo le había ido en las juntas. Pues básicamente Nixon se molestó bastante. Tiempo después se hace se hace la inauguración de la Junta de la Amistad, que es en Coahuila, y pues ahí se topan presencialmente Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon, y pues casi toda la plática que tuvieron fue respecto a el tema de las drogas y cómo México debía actuar en contra de las drogas. Aquí, bueno, la foto, la imagen se llama Un cordial abrazo entre los presidentes de Díaz Ordaz y Nixon. Fue la culminación de la ceremonia inaugural de la Presa de la Amistad, pero pues yo le llamaría el abrazo de la hipocresía, porque en cuanto llegó Nixon a Estados Unidos, mandó a hablarle a Kleinstein y a todo el grupo especial para hacer una política en contra de de cómo lo habían tratado y de todo lo que habían hablado, ¿no? Que básicamente no había hecho nada Nixon ante Díaz Ordaz. Bueno, el papel de los medios de comunicación en la Operación Intercepción. Bueno, después de esta junta era un secreto a voces el tema de la Operación Intercepción. Se sabía un poco, pero nadie sabía en realidad. O sea, se sabía un poco por el grupo especial y un poco de lo que le habían dicho a Díaz Ordaz, pero no era algo crítico, ¿no? No era algo formal. Los medios de comunicación que más sobresalen en esta época, pues el periódico, el radio y un poco la televisión. ¿Qué fue lo que hicieron los medios de comunicación? Bueno, pues rompieron con esta confidencialidad o con este secreto a voces que existía. Básicamente se encargaron de hacerlo público y de hacerlo masivo. ¿Qué información podemos encontrar en estos medios de comunicación? Bueno, informes sobre la captura de drogas, inmigrantes y de armas. Y pues como que un pequeño análisis del discurso que yo vi en el Paso Times es que mantiene una crítica ante la Operación Intercepción, no como otro periódico que se llama el National, que sí, bueno, o sea, incluso por el puro nombre, ¿no? Abogaba mucho por la Operación Intercepción. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tratas de hacer una operación intercepción para retener y detener las drogas y lo haces público y todavía no está a cabo la operación? Pues nadie pasa con drogas. Y eso ahorita lo vemos un poco más tarde en las conclusiones. Bueno,
Bueno, la operación Intercepción en Juárez, yo la puedo, bueno, por lo que he investigado, yo la puedo dividir en 3 partes, que una es la operación que inició en Juárez desde el 13 de septiembre al 10 de octubre, que fue la culminación de la operación Intercepción a manera binacional. Otra que es del 13 de septiembre al 27 de septiembre, esta marca la hago yo, o esta categoría la he hecho yo, uno, para la ponencia por cuestiones de tiempo, y dos, porque a partir de aquí empieza algo que se llama Operación Dignidad, que básicamente la ciudadanía y los comerciantes de Juárez estaban abogando por empezar con esto de consumir local y de no cruzar tanto al Paso, como para contrarrestar la operación Intercepción. Entonces, pues esta ponencia temporalmente se ubica del 13 de septiembre al 27 de septiembre, y el 21 de septiembre es cuando empieza oficialmente en toda la frontera la operación Intercepción. Bueno, consecuencias de la operación Intercepción. En esta parte, antes de que fuera oficial en toda la frontera, solamente había operaciones relámpago entre Juárez y El Paso. ¿Qué quiere decir estas operaciones relámpago? Que eran revisiones muy rápidas y que se revisaban solamente 4 autos de cada 8, o la mitad, ¿no? Estas revisiones hicieron que las filas duraran más de 1 hora. Y el periódico, la prensa, bueno, más bien los funcionarios a través del periódico comunicaban que todo esto era un trabajo en conjunto con México, cuando no era cierto, ¿no? México desde un principio se había negado a trabajar, y pues esto es más lo que es. El discurso por parte de las autoridades americanas hacia los mexicanos era que el que no traficara drogas no tenía por qué tener miedo y que todo iba a seguir fluyendo bien. Bueno, es hasta dentro de 4 días, o el 17 de septiembre, que se empiezan a registrar las primeras afectaciones en los negocios del Paso y Ciudad Juárez. En la prensa, yo creo que desde el día número 1 se debieron de haber tenido repercusiones económicas, pero eso ya necesitaría otro tipo de investigación. Bueno, esta es una pequeña imagen de ahí jóvenes escuchando un carro descompuesto, y dentro del Paso de Ciudad Juárez. Lo agarré del periódico del Times. Bueno, el arranque de la operación Intercepción, para este punto ya estamos en el 21 de septiembre. La operación Intercepción está en todas las fronteras y está 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todo el día está jalando la operación Intercepción, por lo tanto hay afectaciones más grandes en las fronteras. Estos carros de aquí, bueno, este es el paso esto de aquí es la manera de pasar por el puente Córdoba en 1965. Si pueden ver, es muy poquito tráfico. ¿Cómo se sabe que es de 1964-65? Por las placas, haciéndole zoom. Las placas son similares son iguales a las que se manejaban en Chihuahua en ese tiempo. Las afirmaciones por parte de un inspector es que con la intención de presionar al gobierno mexicano, que todo esto se estaba haciendo con la intención de presionar al gobierno mexicano a atacar las drogas y a la quema de drogas, ¿no? Básicamente, entonces aquí se declara que es como un atentado político, ¿no? Para presionar estas relaciones entre los dos países. Bueno, Juárez y El Paso sufrieron el peor tráfico de la historia que habían tenido. Esto se corroboró por medio de los ciudadanos y de 2 veteranos del Departamento de Aduanas que dieron entrevista al periódico. Decían que nunca habían visto algo similar y que pues eso era algo, pues sí, ¿no? Que no tenía precedentes. Bueno, también aquí ya estaban las afectaciones locales, principalmente afectaciones a los locales, principalmente promovidos por la PRONAF, que eran el Programa Nacional Fronterizo. Eso también ya sería otro tema. Bueno, el declive de los negocios, para el 4.º día se estimaban pérdidas del 30%. Estas pérdidas las estimaron Manuel Quevedo, que era el que presidía la Cámara de Comercio en Ciudad Juárez. Bueno, para el 5.º día, un 60% de pérdidas en los negocios. Y el gobierno del estado intervino hasta que las consecuencias económicas se presentaron en la capital del estado. Eso también nos habla de una gran ineficiencia dentro del gobierno del estado, como para contrarrestar esta parte, ¿no? Bueno, el malestar social, bueno, era una búsqueda por parte de comerciantes, taxistas y conductores de camiones y escuelas por una solución. Tanto los negociantes, los taxistas, bueno, todos los involucrados buscaron soluciones a más no poder para evitar este tráfico, pero pues era imposible, ¿no? Nunca encontraron alguna manera muy eficiente. Quizá en otra conversación les platicaré las soluciones que dieron. Bueno, a partir del 21 de septiembre las filas duraban más de 4 horas.
alguna entrevista que le hicieron se le hizo a varias personas dentro de este lapso de tiempo, uno comentaba que el propósito es meter el miedo de Dios a los vendedores callejeros de drogas. Básicamente estaban acuñando todos los problemas financieros y todo eso, que era por los vendedores de drogas callejeros, que pues en realidad, ahorita lo mostraré, pues no representaban tanto peligro, ¿no? Y también otra persona externó y dijo, cuando el radiador explota, el temperamento también, porque muchos carros dentro de estas filas que hacían de más de 4 horas se descomponían, se quedaban sin gasolina, se ponchaban o simplemente ya no andaban. Entonces pues era todo un problema. Y a eso hay que agregarle todavía el calor que hacía y el calor que provocaba el hecho de tener el motor prendido, ¿no? Entonces pues era un lugar insoportable. También existía una revisión a peatones de manera masiva, revisaban los bolsos de las mujeres. Incluso hubo un testimonio en donde un señor tenía a sus hijos del Paso, tenía a sus hijos estudiando en Juárez, y cada vez que tenían que cruzar, pues les checaban hasta dejarlos en calzones, les checaban hasta que se quedaron en calzones los niños, y también les checaban sus mochilas. Entonces, pues era, aparte de que era un malestar social, pues creo que invadía mucho a la privacidad. Bueno, problemas de los oficiales revisores de autos. Bueno, existía una prepotencia de su parte de las personas que pensaban cruzar. Esto, como ya lo dimos, a los niños, a las mujeres, incluso a un cónsul de aduanas que también él sí intervino una queja directa, ¿no? Diciendo que atentaban contra los reglamentos que tenían entre cónsules y todo eso, porque ni siquiera momento le dieron de presentarse. Entonces, pues existía una prepotencia de parte de estos oficiales. Se estimaba que hacía falta que se multiplicara 6 veces la cantidad de oficiales que existían o que estaban operando, porque era tan poco lo que se avanzaba y era tan ineficiente que pues no daban abasto los oficiales que tenían. Tenían que trabajar 14 horas diarias aproximadamente, o sea que metían horas extras los oficiales por 7 días a la semana. ¿Y esto en qué generó? Pues genera fatiga, ¿no? Entonces al 5.º día, o sea que para el 26 de septiembre, empezaron a ser hospitalizados oficiales por fatiga, o sea, donde pues todo este calor. También pues creo que es de comprenderse, ¿no? O sea, el gran problema o sea, tenían problemas por todo el CO2 emitido, y los relevos tenían que ser cada vez más seguidos y descansos más cortos para poder dar abasto a la operación Intercepción. Bueno, ¿resolvió esto algún problema? Creo que parte de mis reflexiones serían si en este momento se hubiera tenido una conciencia histórica, que no estoy juzgando, más bien estoy como comparando, ¿no? Que incluso hoy en día tampoco se tiene mucho una conciencia histórica respecto a los problemas del pasado. Es que en agosto de ese mismo año, o sea, un mes antes de la implementación de la operación Intercepción, en California habían tratado de hacer algo muy similar. ¿Qué fue lo que pasó? Que los americanos empezaron a producir marihuana doméstica. Empezó a ser el aumento del uso de drogas fuertes, también fue notable. Una de los motivos por los cuales no querían que la marihuana pasara a Estados Unidos es porque decían que era una droga puente o que ayudaba a pasar a drogas más fuertes, ¿no? Entonces, pues esto quedó un poco negado con este ejemplo, y pues también aumentó el precio de drogas, pero no disminuyó la venta. Entonces, pues en realidad no generó ningún problema, no tenía nada. Bueno, y dentro de toda la operación Intercepción y de todo este desbarate de autos, calor, CO2, ¿qué resultados dio la operación Intercepción? Bueno, fueron mínimos del 13 de septiembre al 27 de septiembre, solamente se detuvieron a 4 personas. Bueno, el primer detenido era Jock Goldberg con 25 libras de marihuana, que pues, creo que es poco. Jeffrey con media onza de marihuana, él no dieron el apellido. Tampoco, un detenido por portar un arma calibre .45 automática. Y Ernest Ellenberg, que es detenido con un auto de alquiler, robado, un Pontiac de 1969. Bueno, como podemos ver, es ineficiente esta operación Intercepción, no ayudó en nada y ya se tenían pues antecedentes de que lo que estaban haciendo no iba a funcionar. Entonces, pues estas, bueno, dentro de mis conclusiones muy preliminares, o sea, muy escasas, pues es que el uso de la fuerza para la detección del narcotráfico no sirve de nada. El no contemplar la vida diaria, la vida común, o lo doméstico, como hace mención esta teoría de relaciones exteriores, pues problematiza mucho estos problemas intermésticos, el no considerarlos. Aquí solamente se consideraban 2 cosas, la cuestión
política y la cuestión internacional, pero nunca cuestionaron qué podía pasar, ¿no? Entonces, pues eso es un poco de mis conclusiones. Nada más para dar un dato de lo importante que era la frontera, se estima que 400 millones de dólares al año eran producto de la frontera, o sea, que el dinero que se movía entre la frontera, y solamente San Diego representaba 80 millones del comercio. Entonces, pues esto es un poco de lo que he investigado hasta ahora. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por tu participación. Y no sé si alguien tiene preguntas en Facebook, pues no han puesto preguntas, o si algún ponente quiere agregar algo más a sus conclusiones. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? Perdón. Ya vi. Perdón. Bueno, hay una pregunta que es: ¿qué los inspiró a estudiar las temáticas que estudian? O sea, cada uno de ustedes. Pues si quieren yo primero y luego ya antes de que se me vaya la idea. Bueno, pues más que nada estudiar, bueno, antes estudiaba virreinato, me gustaba mucho el virreinato, pero pues en algún momento no sé, sentía que mi estudio no contribuía mucho a la sociedad, que es un pensamiento totalmente erróneo, y sentía que había problemáticas actuales que debían de tener más foco de atención. Es por eso que yo me empecé a interesar por el narcotráfico, o sea, más o menos como para tratar de retribuir algo a la sociedad en este sentido. Es mi principal motivo, aparte que el narcotráfico es algo tan poco explorado, tan poco investigado, que se ponen a hacer suposiciones como narconovelas, bueno, pues novelas con temáticas de narcotráfico, se ponen a divagar mucho en la ficción, y creo que es por eso, ¿no? Principalmente porque no hay investigación sobre ello. Bueno, sigo yo. Yo antes tenía un trabajo sobre la política, pero la verdad ya no le seguí, le perdí el hilo y después ya mejor me incliné un poco por los juegos de azar, porque yo ya sabía, bueno, sabía que aplicaban sanciones, pero en la Sedena por practicar estos juegos, sabía que estaban prohibidos, pero pues no sabía muy bien por qué. Y ya sé que una vez fui a revisar el archivo, ella pues me pareció muy interesante todo eso, entonces ese es uno de los puntos. El otro es que existe aquí en Chihuahua y casi dentro de la línea de investigación casi no ha estado muy trabajado los juegos de azar dentro del periodo que estoy trabajando. El virreinato, dentro del virreinato está trabajado, pero creo que aún falta llenar algunas ahí lagunas, entonces creo que es hora de trabajar en eso y ya nada más. Bueno, yo de cierta manera tengo un compromiso ético con la comunidad de Ábalos, entonces lamentablemente ahorita, por ejemplo, el archivo de este mismo lugar histórico está perdido. O sea, el 70% ya se fue en catástrofes, bueno, fueron incendios, ya se fue también en pérdida, en saqueos. Entonces, un amigo que trabajó para lo que viene siendo la Secretaría de Ecología, que ahora está la que está establecida ahí dentro de la fundidora, rescató, no la mayoría, pero sí rescató algunas cosas del archivo, las escaneó y me las pasó. Entonces, actualmente yo, en lo personal, cuento con el archivo de Ábalos digitalizados. No es todo, son alrededor de 11,000 documentos, pero vamos, un archivo no puede estar ni siquiera en esas condiciones. O sea, no se tiene por qué hablar de una pérdida de un acervo cultural. Entonces, mi principal objetivo es el compromiso que tengo con la comunidad.
¿No gusta ninguno agregar algo más a su ponencia? No, yo no. No, yo todo bien, creo. ¿No existe alguna otra duda de parte de los comentarios? ¿En Facebook no hay preguntas? Bueno, No. qué triste, pero bueno. Yo nada Bueno, más pues. en la constancia va primero García, que ponía agua. Se me ponen los apellidos al revés. Bueno, yo nada más quiero agradecer a todos por asistir aquí a estas ponencias de los de octavo semestre y el otro compañero que no sé por qué no vino. Y también sí, sí, ya. Sí, gracias a todos por asistir y también a todos los maestros, al maestro Gamboa, a la maestra Alicia, al maestro Ángel Sánchez, a todos, al Neo, a toda la bandita. Digo, ya que tenemos tiempo de mandar un saludo, Sí, pues yo también quiero darle un fuerte saludo a todos los maestros docentes que vinieron. La verdad, creo que como comentó el maestro Hanson, son los que han visto nuestra evolución dentro de la historia. Y pues nada, yo también me siento muy orgulloso de mis maestros. A todos los que asistieron, muchas gracias. Igual tengo ahí, yo sí traje porra, traje 2 amigos, entonces también les mando un saludo a Harold también y un saludo a mi novia que nos está viendo, un saludo a todos, en serio. Muchas gracias por asistir. Cuando quieras, Maya, finalizar cerrar las Sí. ponencias, Muchas por gracias favor. por su participación a todos. Y ahí los esperamos a las 3:30 en la siguiente mesa. Va, yo sí voy a ir con preguntas, entonces agárrense, compañeros.